Hola de nuevo amigos, mi nombre es Óscar Cedezales y en esta segunda píldora me gustaría, después de hablar en la primera de economía, de transformación, ciertas tendencias y cómo los diferentes sectores, incluido el turismo, pueden ayudar no solamente a un país, a una región, a una ciudad, a la ciudadanía, a los diferentes jugadores de este tablero. Me gustaría hablar en esta segunda de lo que es el turismo de reuniones específicamente. Eh, Todos ustedes ya saben lo que es el turismo. En la primera píldora hemos explicado a nivel muy genérico y muy básico que hay muchos turismos dentro del turismo. Podemos hablar de un turismo, el turismo más tradicional, y dentro de él podemos segmentarlo en turismo de alta gama, de media gama, de baja gama. Podemos añadir turismo deportivo, turismo cultural, turismo médico, y hablamos del turismo de reuniones que comentábamos en esta primera píldora, que ahí hablábamos de los congresos, por ejemplo, médicos o de asociaciones trade. Hablamos de los lanzamientos de producto, de las convenciones internas, por ejemplo, de empresas. Hablamos también de los shows, de las exposiciones que podemos ir, ¿no? Hablamos por ejemplo, de las cumbres de jefes de Estado, de ministros, y son importantes y son muy relevantes. Y me gustaría que por un momento pensásemos en pero desde el siguiente punto de vista. Decíamos en la primera píldora que podíamos pensar en quiénes son los grandes en turismo, y algunos de ellos en turismo de reuniones. Eh, Mi ciudad, por ejemplo, Barcelona, lo es una ciudad puntera a nivel turismo y también de turismo de reuniones, también llamado MICE, Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions. Podemos hablar de otras ciudades que a lo mejor no lo son tanto turísticas, pero son importantísimas a nivel de turismo de reuniones. ¿Y por qué las vamos a reflejar? Porque a través del turismo de reuniones, han llegado a incrementar el impacto económico directo e indirecto, y lo que no es económico, sino toda la transformación social del legado, de una forma enorme. ¿De acuerdo? Hablamos de ciudades como pueden ser Yokohama, hablamos de Singapur, de Seattle, de Copenhague, de Melbourne, Australia, de Toronto, de Baltimore, de Montreal. Hay muchísimas ciudades que podríamos poner como ejemplo. Lo que quiero decirles es que Barranquilla tiene la capacidad, si ajustamos bien ciertos vectores, de pensar en jugar una liga internacional. O sea, no hablamos de competir a nivel local, no hablamos de competir nacional, hablamos de competir la Champions. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con ello? Si se acuerdan la primera píldora, hablábamos de que cualquier destino, cualquier ciudad, cualquier región, cualquier país quiere que su economía simplemente vaya en aumento, ¿verdad? Y si es posible, de una forma diversificada, ¿de acuerdo? Reducir ciertos gaps. Quiere que sea autorregulable y también quiere que haya toda una serie de verticales. Que la economía no solamente se base en uno de ellos, que la economía no solo se base, por ejemplo, en, no sé, en energía, en petróleo solamente, que haga otras cosas. ¿Por qué es importante el turismo de reuniones? El turismo de reuniones es importante porque es uno de los subsegmentos en los cuales podemos ajustarlo todo muy bien. ¿Por qué? Turismo de reuniones no solamente es un arte, sino también es una ciencia. Luego iremos a ello. ¿A qué nos referimos por ciencia? Hay ciertas teclas que podemos ajustar, tocar, los ingredientes que hablamos de la coctelera, subir, bajar, y lo hace una ciencia. Es decir, es una pura metodología, y si se aplica, y si se invierte, y si se ponen los recursos donde se tienen que poner, la cosa funciona. Dos, es un sector predecible. Otros sectores no lo son tanto. Es decir, estas teclas que tocamos, estos ingredientes lo hacen realmente predecible. Si se tiene la inteligencia de mercado necesaria, podemos predecir cuántos eventos pueden llegar hoy y pueden llegar mañana. Cuántas reuniones médicas, cuántos lanzamientos no sé, de nuevos autos, cuántas cumbres jefes de Estado. Es relativamente fácil. También
es una metodología, es un segmento dentro de otros segmentos que se puede actuar por fases. No necesita una inversión rápida en un año, en unos meses. Se puede hacer en fases, a diferencia de otros. Y estas fases requieren unas inversiones medias, no son unas inversiones enormes como puede ser la tecnología, la energía, etc. Es un subsegmento que es altamente escalable y eso lo hace muy interesante. Y por escalable me refiero a que subirlo de forma incremental es fácil, pero si añadimos ciertas cosas, eso lo escala muy rápidamente. Y eso es interesante para cualquier economía, ¿cierto? Y además de ello es replicable. Es decir, en el momento que empiecen a funcionar ciertas áreas, es fácilmente replicable. Estamos hablando de servicios, no estamos hablando de grandes infraestructuras, con lo cual facilita todo. Y en ciertos casos, hasta puede ser de un incremento exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, por ello, porque es predecible, porque lo podemos hacer por fases, porque tiene su arte, pero sobre todo es una ciencia que lo hace escalable y lo hace replicable y generalmente incremental y algunas veces exponencial. Es un subsegmento en el cual cualquier destino a nivel internacional está invirtiendo más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque los dirigentes de cualquier país, de cualquier región, porque los miembros de una Cámara de Comercio, porque ustedes, porque yo, pensemos que si hay una forma que es relativamente fácil, que requiere de una inversión no muy elevada, por fases, y que todo lo hace realmente predecible, y hay una ciencia, una metodología, y es escalable y es replicable, vamos a ello. Entonces, casi todos los destinos, ciudades y gobiernos del mundo están invirtiendo a ello grandes sumas. ¿Y qué es lo importante aquí? ¿Hacia dónde vamos? En la primera píldora hablamos de la métrica de éxito. En turismo de reuniones, en el MAIS, debemos focalizar. En cualquier destino que focaliza y que lo hace bien, antes hemos dado algunos ejemplos, los mejores destinos en turismo de reuniones del mundo, y pensemos en un Sydney, en un Melbourne, vamos a ir de Asia hacia el otro lado. Pensemos en Singapur, en Seúl, pensemos en Tokio, pensemos en, por ejemplo, en un Dubái, pensemos en un Copenhague, en un Estocolmo, en un Barcelona, en un Madrid, en un París, en un Londres, en un Viena. No voy a entrar en Latinoamérica porque ahí vamos a ver quién es mejor, quién es peor, pero hay grandes ejemplos, obviamente un Washington, un Toronto, un Montreal. ¿Qué es lo que hacen? Todos ellos están, lo que se hace overinvesting, están invirtiendo cada vez más en turismo de reuniones por lo que hemos comentado. Pero, ¿a qué se focalizan? Lo primero, lo que necesitan es, uno, mostrarse, posicionarse, es decir, que el mundo del turismo de reuniones entienda que es un referente. Dos, que no solamente es un referente en cuanto a eventos, porque en cualquier sitio se pueden organizar eventos, a la que haya un hotel, una sede, una sala, un aeropuerto, se puede organizar, sino que sea un referente para eventos de nuevo formato de negocio. Volveremos a ello. Esta, dijéramos, puesta en escena del turismo de reuniones lo que hace es que enfoquemos a que la cadena de valor del turismo, y turismo de reuniones también, y por la cadena de valor me refiero a instituciones, a aeropuertos, a hoteles, a agencias, a todos, que se incremente el ratio de efectividad. Es decir, es una cosa, es el huevo y la gallina, ¿verdad? Es decir, cada vez hay más, cada vez hay más eventos, más reuniones, cada vez esa cadena de valor necesita más eficiencia y cada vez más efectivo y hay más eventos, ¿de acuerdo? Los segmentos, las organizaciones empresariales se alinean en él. Tenemos una diversificación en los ingresos, como decíamos antes. Lo que comentamos de ese impacto económico directo e indirecto incrementa. Y lo que es importante, y aquí hago un alto en el camino, es lo que se comenta, se habla, se define como el bleisure. El bleisure es una americanada, que es la unión entre el business y el leisure, es decir, entre ese turismo de reuniones y el turismo tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos en Barranquilla, y esto es un caso real, van a tener el año que viene un congreso médico
de reumatología, un internacional de reumatología. Bien, ya pensarán, bueno, y si tengo 1.000, 2.000, 3.000 reumatólogos que vienen a Barranquilla, ¿ese impacto económico es interesante? Obviamente es interesante porque un alto porcentaje de reumatólogos, doctores, alto poder adquisitivo, que llegan a Barranquilla, que además se quedarán 1 o 2 días más y gastarán en sus restaurantes, en sus taxis, comprarán regalos, etcétera. Pero es que además, y eso queda parte del leisure, además probablemente, y para eso hay ratios, cuando vuelvan a casa, a sus familias, a sus amistades, esos doctores y esas doctoras, les dirán, oye, quiero ir a Barranquilla. Entonces, hay ratios internacionales de lo que se llama el leisure, ¿eh? El turismo de reuniones, el turismo de business y el leisure, que es el turismo más tradicional. Y eso lo que hace es que el impacto económico directo e indirecto sea enorme, realmente, a través del leisure. Por ello, y volvemos a esa correlación, empieza todo a funcionar, ¿verdad? Volvemos. Barranquilla como referente en turismo de reuniones y turismo de reuniones de nuevos formatos. Se incrementa el ratio de efectividad de la cadena de valor por unos workshops, talleres en los cuales se incrementa la capacidad. Y obviamente el traer nuevos eventos van a hacer que esa cadena de valor se tenga que mejorar por sí misma. Los segmentos empresariales, regionales, comunitarios, etcétera, se ponen en solfa, se alinean. Esos ingresos directos e indirectos empiezan a aparecer, ya los tienen, pero hay más. Automáticamente se crean nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos. Que hay un aumento importantísimo, los ingresos recurrentes. Es decir, en el momento que yo tengo un destino que es top en turismo de reuniones, automáticamente el X%, un 10, un 20, un 30, un 40% de los ingresos por turismo ya los tengo cerrado 1 de enero, con lo cual cambia totalmente la economía para bien. Obviamente, ahí Barranquilla empieza a tomar la delantera. En las asociaciones internacionales, en las organizaciones internacionales del turismo y del turismo de reuniones, empiezan a aparecer barranquilleros. El responsable, el gestor, el dueño de una agencia, hoteles, centros de convenciones, cámaras de comercio, empiezan a aparecer. Porque hoy en día, obviamente, los hay muy pocos colombianos, hay pocos latinoamericanos, pero los hay, pero están pues los de siempre, los gringos, los europeos, etcétera. Ahí empiezan a aparecer barranquilleros, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tocamos el corazón, ¿verdad? Automáticamente, en cualquier tipo de destino, ¿qué es lo que acontece? La ciudadanía empieza a entender el turismo y el turismo de reuniones y empieza a dar cada vez más soporte. A día de hoy la ciudadanía probablemente ve al turismo de reuniones como, bueno, gente que viene a un congreso, a una convención, a una conferencia. ¿Ya lo ve diferente? Porque hay un ingreso económico directo, indirecto, etcétera. Automáticamente las universidades empiezan a incrementar su producción científica. ¿Sí? Automáticamente ciertos organismos, ciertas asociaciones empiezan a pensar en Barranquilla como su sede. Automáticamente, vamos a ponerlo que empieza a aparecer cada vez más y más y más nuevas colaboraciones de Barranquilla, cámaras de comercio, diferentes organizaciones, las que sean, con organizaciones mundiales. Y por último, cada vez empieza a haber más profesionales en Barranquilla certificados internacionalmente. Entonces, como verán, los grandes del sector, y propongo Barranquilla ser uno de ellos, empiezan a focalizar en todos estos puntos, se empiezan a alinear, empieza a haber una correlación. Y se acuerdan la primera píldora que hablamos de ese spin wheel, ¿de acuerdo? De esa rueda que iba cada vez más rápido. Una cosa lleva a la otra, una cosa correlaciona a la otra. Y eso ya no hay quien lo pare. Y la economía de Barranquilla vuelve a ser aún más importante de lo que es hoy en día, con ingresos aún más recurrentes, mucho más predecibles y con esas teclas que sabemos tocar. Y con nuevos puestos de trabajo, obviamente con nuevos impuestos, con nuevos ingresos, con un incremento de la producción científica. Pero piensen también en que esto no va solo de dinero. Hablaba antes de la transformación social. Cuando tenemos 10 congresos médicos o 10 conferencias de premios Nobel, ¿qué es lo que va a pasar en Barranquilla? Al acabar esas conferencias,
si hemos tenido conferencia de cardiología, sus cardiólogos barranquilleros van a tener unas nuevas nociones, una nueva educación en cuanto a cardiología. Por lo tanto, eso hay una métrica directa con el salvar vidas. Probablemente, después de ciertas conferencias tecnológicas, al salir, automáticamente haya nuevas sedes de investigación y desarrollo con un ámbito público-privado. Automáticamente hay un aumento de inversión en investigación. Es decir, no solo se trata de dinero, sino de lo que deja. Y eso daría para otra píldora. Y vayamos, ahora se estarán preguntando, bueno, Óscar, bla, bla, bla. Mire, personalmente hemos hecho unos análisis básicos, pero como os decía, es muy predecible. A día de hoy, si tomásemos un plan de acción, y este plan de acción obviamente hay que trabajarlo, y había que trabajarlo no a corto plazo, había que trabajarlo 1, 2, 3 años como mínimo, ¿de acuerdo? Automáticamente, tocando esas 4 teclas, y luego las veremos en otra píldora, habría automáticamente un impacto directo, no hablo de indirecto, de entre unos 17 y unos 42 millones de dólares. ¿De acuerdo? Eso entraría directamente en la economía gracias a un aumento del turismo de reuniones. Ahora me preguntarán, Óscar, pero entre 17 y 42 hay mucho, ¿no? Efectivamente, hay mucho porque la variabilidad y esas teclas que hay que tocar son enormes y a día de hoy habría que trabajar para entenderlo. Pero no es importante los 17 a 42. Lo que es importante es lo que les comentaba del bleisure. Es decir, si hay un trabajo importante, automáticamente, si añadimos bleisure, como mínimo van a aumentar unos 17 millones sin hacer casi nada. Ahí nos vamos a 42. Pero si añadimos bleisure, en el peor de los casos, hablamos de unos 41 millones. Y en el mejor de los casos, de 170, 180 millones. Y estos son rangos medios. Pueden ser un poco menos y pueden ser mucho más. Vuelvo a decir, puede ser un poco menos, mucho más. Quédense con los dos extremos. Si lo hacemos normal, vamos a inyectar en la economía 17 millones. Si lo hacemos muy, 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 muy bien, vamos a incrementar, vamos a inyectar en la economía 180 millones y más y más y más. Y obviamente esto da para otra píldora, donde vamos a analizar todas aquellas teclas, lo que llamamos levers, para aumentar ese ingreso, ese Producto Interior Bruto que hemos comentado a través del turismo de reuniones. Gracias.